entender que la palabra de Dios es perfecta y que no hay contradicción en ella, hermanos. Nunca caigas en esto, en esta confusión. ¿Por qué? Porque está escrito también en Mateo 11:6, que dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Quiere decir que está escrito que en Cristo, o sea, en su palabra, puede tropezar la gente. Pero cuando tropieza, cuando no entiende completamente lo que está leyendo, cuando confunden las cosas, ¿no? A veces porque no son diligentes al leer, muchas veces porque no son diligentes al escuchar también, escuchan a cualquiera que predica la palabra y lo reciben como verdad. Y reciben como verdad, ¿no? Yo les pregunto, ¿a qué edad murió Jesucristo? ¿A qué edad murió? A los 33 años, ¿verdad? Amén. Amén. Amén, dicen. Mentira, hermanos. ¿Quién te dijo eso? ¿Lo escuchaste? No me digas que lo has leído en la Biblia. Me mentirías. Escuchaste y tomaste como verdad. Y ese es el peligro. ¿Verdad? Ese es el peligro. Porque Dios dijo también, cuídate que te cuidaré, ¿verdad? ¿O no? O eso sí, no. Pero ¿escuchas o no? Y la gente habla. ¿Y la gente qué? Recibe como verdad. Cuando no es una verdad. La Biblia no dice que Jesús murió a los 33 años. Alguien lo inventó, lo predicó y todo el mundo comenzó a creer eso. Y llegó a nuestros oídos y ya. Lo recibimos, es una verdad. Esas cosas, estoy hablando de cosas simples. Vamos a todo el panorama bíblico cuando recibimos cualquier cosa y no somos capaces de ir a la palabra de Dios para ver si es cierto o no. Y este mensaje surge a raíz de algo que a mí hasta ahora me causa consternación, pena o tristeza, porque a raíz que me pidieron para compartir de los diezmos de la semana pasada, mi pastor me pidió eso, entonces yo me puse a ver un poco, porque siempre me gusta ver otras, o confrontar cositas. Entonces entro por ahí y un pastor, incluso se jacta, y él dice, pura Biblia, y es cierto, yo lo he escuchado todo el mensaje, pura Biblia, y con pura Biblia, él concluye de que el diezmo es una estafa, con pura Biblia. Ahora, Dios mío, digo, ¿dónde está? O sea, ¿cuál fue el error? Entender mal las cosas, salir del contexto bíblico. Y a pesar, yo les comento, no acostumbro, es la primera vez que lo he hecho, y no creo que no lo vuelvo a hacer, le escribí, ¿no? Escribí ahí y le puse de corazón, ¿no? De buena intención de ayudar, y demostrarle de que no era así, que estaba confundiendo las cosas, estaba malinterpretando las cosas. Y el sustento, bueno, era bíblico también, y por ahí me pone que es cierto lo que yo digo, ¿no? Me pone cierto lo que dices, pero Jesús cumplió toda la ley durante toda su vida. Y ahí fue su punto. Y ese fue su error. Y ahí está el error. Jesús cumplió la ley, es cierto, sí cumplió la ley. Pero cumplió la ley toda su vida, ahí viene. Y eso es lo que hoy quiero demostrarle. Y sentí deseo de explicarle. Le volví a escribir, pero ya no volvieron a responder. Entonces, digo, Dios mío, ¿cuánto error puede uno cometer, aprender erróneamente y enseñar a otros erróneamente? Y esos que a quienes son enseñados lo reciben como verdad. Porque hubieran visto, hay más de 2,000 comentarios y todititos. Gracias, pastor, ahora puedo entender, ahora entiendo que eso. Y ahora, gracias, y gracias, y gracias. Todo, 2,000 comentarios.
Entonces, hermanos, a eso voy. ¿Cómo puede descontextualizar algo y de hecho que te va a llevar a un error? Por el simple hecho, aún con la palabra de Dios, hablar erróneamente. Por eso hoy yo quiero explicarles, quisiera hacer la verdad de una forma sencilla, porque la palabra es así, es sencilla, la palabra no es complicada. La palabra tienes que entender siempre, hermanos, que se interpreta a sí misma. No tienes tú que buscar interpretaciones en otro lugar. La Biblia misma se tiene que interpretar. No hay error. Los errores se cometen cuando tú comienzas a buscar otras cosas que no hay. Por ejemplo, ¿cómo concluye este pastor que Jesucristo cumplió la ley toda su vida? No lo leyó, lo asume. Y no podemos nosotros asumir cosas. Tenemos que demostrar por la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y yo les voy a demostrar que no es así. Primero, hermanos, hay que entender que en la Biblia tú vas a encontrar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿No? Cada uno en su tiempo, cada uno en su momento. En el Antiguo Testamento se habla de una ley y en el Nuevo Testamento se habla de otra ley. O sea, hay dos leyes. Escrituralmente podemos ver que hay dos leyes. Dos leyes. Miremos Romanos 3:27. En la Biblia vamos a encontrar dos leyes, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? O sea, la ley de las obras, o la ley de Moisés, o la ley del Antiguo Testamento. No, sino por la ley de la fe. Ahí están las dos leyes escritas en la palabra de Dios. Una ley de las obras, la ley de Moisés, la ley del monte Sinaí, la ley del antiguo pacto, como quieras llamarle, y la ley de la fe, la ley de la gracia, la ley que Jesucristo nos dio. El Nuevo Testamento, como quieras llamar. Entonces, hay dos leyes, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Hay dos leyes. Tienes que entender de que las leyes nunca están juntas. O sea, no actúan las dos a la vez. O está una o está la otra. No pueden actuar las dos juntas al mismo tiempo. En simultáneo no pueden porque son diferentes, son opuestas. Una es de fe y la otra no es de fe. Entonces no pueden mezclarlas. Una funcionó hasta un momento y a partir que deja de funcionar ella, empieza la otra. Eso tienen que tener claro, hermanos. O sea, las dos leyes no pueden estar juntas, no pueden actuar juntas. Así como hay dos órdenes sacerdotales en la Biblia. En la ley, en toda ley, tiene que haber sacerdocio. Porque el sacerdote es la persona encargada de mediar. Es el mediador entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres siempre tiene que haber un sacerdote. Un sacerdote, un sacerdocio tiene que haber entre Dios y los hombres. Entonces, en la ley de las obras, la orden sacerdotal era la orden de Leví o de Aarón. Era una orden en donde los sacerdotes, por causa de que morían, sucedían sus hijos. O sea, había muchos sacerdotes. Mientras que en la ley de la fe, es la orden de Melquisedec, como hemos visto la semana pasada. La orden de Melquisedec. Ahí, a diferencia de la otra ley, hay un solo sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo. Sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, como hemos visto la semana pasada. Entonces, hay dos leyes, hay dos órdenes sacerdotales. Y es igual, las órdenes sacerdotales tampoco van a actuar juntas las dos, no. O está una o está la otra. Donde termina una, empieza la otra. ¿Ya? Así es. Así es, donde termina una, empieza la otra. Son contrarias.
son contrarias. Gálatas 3:12. Porque la ley de Moisés, Gálatas 3:12, dice, y la ley no es de fe. O sea, se refiere a qué ley? A la ley de Moisés, a la ley del Antiguo Testamento, a la ley de las obras. Esa no es de fe, mientras que la otra sí es de fe. Se llama la ley de la fe. Sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, por eso digo, son contrarias. Una no es de fe y la otra sí es de fe. ¿Me entiende? Por eso nunca pueden actuar juntas. Una sucede a la otra. Termina una y empieza la otra. Amén. Hay dos órdenes sacerdotales, también ya lo dijimos, ¿no? Porque el sacerdote, ¿qué es? Es el mediador. Es el mediador. Por eso es que en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador. ¿Quién es el mediador? Jesucristo, como sumo sacerdote. Como sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres. Ahí está el sumo sacerdote Jesucristo. Él es el mediador de esta segunda ley. Entonces, hay dos leyes y dos sacerdocios. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Hay dos leyes y hay dos sacerdocios. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se produce el cambio de una ley a la otra ley? Ha debido haber un momento en la historia en la cual un sacerdocio da lugar al otro. Y esto es muy importante para entender la palabra de Dios. Porque ¿cómo puedes tú entender, hermanos, que habiendo un solo Dios, una sola Biblia, exista tantas doctrinas totalmente diferentes unas de la otra? Por gente que no entiende la palabra, no la comprende y la enseña erróneamente, y viene tanta confusión en la tierra. Habiendo una sola Biblia. Entonces, cuando no se entiende bien estas cosas, vienen las confusiones, vienen los errores, ¿no? Entonces, ha habido un momento, un instante en el cual hubo un cambio. ¿Cuándo? Lucas 16:16. Lucas 16:16. ¿Qué dice? La ley y los profetas. ¿Cuál es la ley? De Moisés, la ley de las obras. Dice, esa ley fueron ¿hasta cuándo? Hasta Juan. Hasta Juan, ahí fue la ley. Desde entonces, o sea que hasta que termine esa ley, de ahí para adelante, ¿qué pasó? ¿Qué va a suceder? El reino de Dios es anunciado. Otra dice el reino de los cielos, o el reino de Dios, que es lo mismo. Entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, esta es la señal de que el otro sacerdocio empieza. ¿Cuándo? Desde entonces, ¿qué va a suceder? El reino de Dios es anunciado. Esa es la señal. Esa es la señal que está dando la Escritura, donde se va a producir el cambio, tanto de sacerdocio como de ley. ¿No? Cuando el reino de los cielos sea anunciado. ¿Así dice o no? La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde ahí, desde entonces, el reino de los cielos es anunciado. Entonces, cuando tú veas que el reino de los cielos es anunciado, ¿en qué estás? Estás ya en la otra ley. ¿Entiendes? Porque una ley fue hasta Juan. Desde entonces, el reino de los cielos es anunciado. Entonces, cuando tú veas que el reino de los cielos es anunciado, es esa señal de que estás ya en la otra ley, en el otro sacerdocio, como lo vamos a ver luego. Ahora, en Lucas 1:5
ahí habla de el último sacerdote de la ley de Moisés. ¿Quién fue? Juan el Bautista. Porque ahí lo dijo, ¿no? Anteriormente hemos leído, la ley fue hasta Juan. Quiere decir que Juan es el último, pues. Hasta él fue la ley. Y aquí lo dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Esos quién es Zacarías? El papá de Juan, y Elizabeth, la mamá de Juan, ¿no? El padre y la madre de Juan. Quiere decir que Juan tenía descendencia sacerdotal tanto por el padre como por la madre. Zacarías era el sacerdote y sabemos que suceden los hijos, ¿no? Al morir sucede el hijo. Y su madre también era descendiente de Aarón, de manera que tenía doble descendencia sacerdotal, el último de los sacerdotes. Entonces, habíamos visto la semana pasada también que ambas órdenes se encontraron en el río Jordán. No sucedió una a la otra ahí, se encontraron ahí. Juan, ¿qué hizo? Bautizó a Jesús, ¿verdad? Juan sabía que Jesús era mayor. Por eso él no quería bautizar. Bajen un poquito el volumen. No quería bautizarlo, pero Jesús le dijo, deja que se cumpla toda justicia. Tenía que hacerlo, ¿no? Pero él no quiso porque él sabía quién era. Por eso Juan dice, es necesario que yo mengüe, o sea, mi sacerdocio mengüe, o sea, disminuya y desaparezca. Y que él crezca. O sea, que Jesucristo y su sacerdocio crezcan. ¿Ya? Él lo dijo. Juan el Bautista lo dijo. Entonces ahí ellos se encontraron. Pero ¿cuál era la señal de que el nuevo orden sacerdotal y la ley de la fe entra en vigencia? ¿Cuál era la señal? El anuncio del reino de los cielos. Ahí iba a iniciar el nuevo orden sacerdotal y la nueva ley. ¿No? Entonces, ¿qué significaba ese cambio? El final de un sacerdocio, el final de una ley y el inicio de un nuevo orden sacerdotal y el inicio de una nueva ley, la ley de la fe. Y vamos a ver en qué momento se dio. Marcos 1, 14 y 15. ¿En qué momento se dio ese cambio? Marcos 1, 14. Dice, después que ¿Juan qué? Juan el Bautista, el último sacerdote de la ley de Moisés. Y después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Miren ustedes. Porque ese era lo que Jesús estaba esperando, como vamos a ver luego. Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Verso siguiente. Diciendo, ¿qué dijo? El tiempo se ha cumplido. ¿Estamos de acuerdo? Llegó el tiempo, llegó el momento de entrar en vigencia el nuevo sacerdote, la ley de la fe. En ese momento sucedió el cambio sacerdotal, el cambio de orden sacerdotal. Ahora Jesucristo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora sí, arrepentíos y creed en el evangelio. Acuérdate que desde antes de que inicie la ley de la fe, antes que inicie el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec, Jesucristo, antes de eso no había anuncio del reino de los cielos. No podía haber porque no había, la ley no podía salvar, pues. La ley de las obras no podía salvar, por eso no se anunciaba el reino. Cuando ya ellos sabían que ya estábamos en la otra ley, cuando el reino de los cielos se anuncia. Porque ahora sí ya podemos ir al cielo. Antes no se podía ir al cielo. ¿Verdad? En la ley de la fe, con Jesucristo, ahora sí podemos ir al... Por eso es que él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Se ha cumplido el tiempo. Y acá lo tiene más claro, Mateo 4:12. Mateo 4:12 y 17. Primero el 12. Ahí está.
Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿qué significa que está preso? No puede ejercer el sacerdocio, pues porque está preso. Era el momento entonces. En ese momento ya no había sacerdote. Y siempre he dicho que tiene que haber un sacerdote. Entonces, como ya está preso, y ahí lo mataron también, acuérdense, lo mataron a él, lo decapitaron. Entonces ahora Jesucristo empieza su ministerio sacerdotal con la nueva ley. Con la nueva ley. ¿Entiendes? Ahí por eso dice, cuando Jesús oyó, no está en vano ese oyó. ¿Por qué? Porque tú naturalmente puedo pensar, cuando Jesús oyó que Juan estuvo preso, corrió a sacarlo de la cárcel, corrió a salvarlo. No, no. Cuando él oyó que Juan estaba preso, él no fue. Jesús estaba en el medio, había sido bautizado recién. Judá estaba a la parte sur y Galilea al norte. Él estaba aquí cuando oyó que que Juan estaba preso, él no fue a Juan, él se fue a Galilea. ¿Por qué? Porque estaba escrito que ahí debía empezar su ministerio. En Galilea de los gentiles, Capernaum exactamente. Exactamente Capernaum, la tierra de Efraín y Neftalí. Ya no lo he traído por causa de tiempo, nos llevaría más tiempo eso. Ahí estaba escrito que él empezaría su ministerio. Por eso él escuchó, dijo, el tiempo se ha cumplido, voy a Galilea. ¿Y qué hizo en Galilea? Verso siguiente, verso 17. Verso 17. Desde entonces, ¿qué hizo? Comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ahí comenzó a predicar. Antes no. El reino de los cielos no podía ser anunciado en el tiempo de la ley. Cuando inicia el nuevo sacerdocio, el orden sacerdotal de Melquisedec, ahí recién empezaba el anuncio del reino de los cielos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué dice Hebreos 7:12? ¿Qué dice Hebreos 7:12? Ya vimos que cambió el sacerdocio. ¿Ok? Cambió el sacerdocio. Ahora, ¿qué dice Hebreos 7:12? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hasta ahí llegó Juan, hasta que lo apresaron, y ahí empezó Jesucristo, el nuevo sacerdocio. Y acá dice que cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Ahora cambió, ¿de qué ley? De la ley de las obras, de la ley de Moisés, cambió a la ley de la fe. Aquí recién empieza la ley de la fe. Aquí empieza. Y esto es importante para entender las Escrituras cuando las leas, para que no te confundas. Y como siempre digo, no mezcle las papas con los camotes, porque ahí vienen los problemas y los errores doctrinales. Cuando no entienden, todo está escrito, detallado está escrito. No, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta cada palabra. Jesús oyó, tienes que saber, por algo está escrito. Jesús fue a Galilea, por algo está escrito. Todo tiene que ser un porqué, todo tiene un porqué. Por eso cuando te digo, cuando tú creas que en la palabra de Dios hay una confusión o hay una contradicción, algo estás cometiendo, algo te está faltando. No digas aquí hay contradicción, hay un error que tú estás cometiendo y corre a alguien que te pueda ayudar. ¿Ok? Entonces, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Verso 13 del mismo Hebreos 7. Verso 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, o sea, Jesucristo, de la cual nadie sirvió al altar. Porque recuerden que él era de la tribu de Judá. ¿Y el sacerdocio de dónde era? De la tribu de Leví. Quiere decir que ya no, ese sacerdocio ya quedó de lado. Ahora es un nuevo sacerdocio. No conforme al anterior.
Por eso dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Era un nuevo sacerdocio. Entonces, la conclusión, verso 18. Verso 18. Queda pues, ¿qué? Abrogado. ¿Qué es abrogado? Anulado. Queda pues anulado el mandamiento anterior. Queda anulado la ley de las obras. Queda anulado entonces que guardar el sábado, comer chancho, pato y todos los animales inmundos, guardar el sábado, los 10 mandamientos, todo eso quedó anulado. Porque estaba en la ley anterior. Cambiado el sacerdocio, tiene que haber cambio de ley. ¿Están entendiendo, hermanos? Yo no quiero que se confundan, quiero llevarlos de la manera más sencilla para que puedan comprender. Porque si no se entiende esto, van a mezclar las cosas, como sucede con mucha gente, que mezcla las cosas. Entonces, aquí dice, queda abrogado, queda anulado la ley anterior, a causa de su debilidad e ineficacia, ¿no? O sea, se refiere que la ley de Moisés quedó anulada. Ahora hay una nueva ley, la ley de la fe, la ley de la fe, la gracia, como quieras llamar, la ley de Cristo también dice, ¿no? Ahora, ¿cuál es el error que comete mucha gente? Mucha gente, como no entiende este cambio de ley, dicen, por ejemplo, ¿y cuál es el error de este pastor cuando yo le escribí? ¿Cuál fue su error? Que él decía que Jesucristo cumplió la ley toda su vida. Y este es el grande error. Jesucristo cumplió la ley, sí, pero mientras que estuvo la ley vigente. Una vez que ya no está vigente, ya no cumplió la ley. Y esto es lo que mucha gente no comprende y se equivoca y confunde las cosas. ¿Por qué? Porque él me decía, pero Jesús cumplió la ley. Y me sacó el texto de Mateo 5:17. Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, anular la ley. No vino para eso. O los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir la ley. Él vino para cumplir la ley. Él no la anuló. La ley se anuló sola porque era necesario. Ya no había sacerdocio. Necesario el cambio de sacerdocio. Pero él, ¿qué hizo? Él dice, he venido para cumplir la ley. Y como él dice, he venido para cumplir la ley, la gente dice, ¿ves? Jesucristo cumplió, he venido para cumplir la ley y cumplió toda su vida la ley. La cumplió la ley, pero hasta cuando estaba vigente, como lo vamos a ver. Cumplió la ley. ¿Por qué? Porque te voy a demostrar. En Lucas 2, 21 al 24 y el 39. Jesucristo cumplió la ley. Y esto quiero que lo veas así, porque sí es cierto, cumplió la ley tal y conforme está escrita. El único ser humano, como hombre lo cumplió, el único hombre que cumplió la ley. Cumplido, dice, los 8 días para circuncidar al niño, o sea, a Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ya sabemos la experiencia que tuvo María. Siguiente. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea, de los padres, de la madre básicamente, ¿no? Tenía que purificarse después de dar a luz, conforme a la ley de Moisés. Ahí está, miren. No crean que está escrito en vano. Conforme a la ley de Moisés. Jesucristo cumplió la ley. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Para presentarle al Señor, le trajeron a Jesús conforme a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque en ese momento la ley estaba vigente. Acuérdense, el cambio de ley ocurre
Después, cuando Jesús tenía 30 años, y eso lo vamos a ver. Entonces, hasta ese momento, la ley estaba vigente. Por eso es que cumplió todo lo que la ley decía. Verso 23. Como está escrito en la ley del Señor. Miren, como está escrito, él tenía que cumplir. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. O sea, todo hombre, toda mujer que daba a luz, un hombre, como primer parto, era santo al Señor, ¿no? Era dedicado al Señor. Así era parte de la ley. Por eso es que él vino. Verso 24. Y para ofrecer, otra vez, a lo que se dice en la ley del Señor. Miren ustedes. Todo él cumplió. Jesucristo tuvo que haber cumplido todo, cada paso a paso, todo lo que la ley decía que tenía que hacerse. Por eso es que él dice, conforme a la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí quiero hacer un saltito, un hincapié nada más, para otro error garrafal, que yo escuchaba también. No acá, otro sitio. Escuchaba que decían que Jesús era rico. ¿Ok? Así, y todos, sí era rico, sí era rico. Mentira, Jesús no era rico. Aquí en la tierra no era rico. La palabra dice también que siendo rico en su gloria y su majestad, como era que era Dios, se hizo pobre. Se hizo pobre. ¿Por qué? Tenía un propósito, ¿verdad? Tomar nuestro lugar de pobreza. Para que nosotros ya no seamos pobres. Él tomó nuestro lugar. Por eso es que se hizo pobre. Y aquí te demuestro en su ofrenda. ¿Qué trajeron para presentar a Jesucristo? ¿Qué dice? 2 palominos y 2 tórtolos. No, 2 palominos o 2 tórtolas. Es lo que tenían que llevar. Pero ¿qué ofrenda era esa? Era la ofrenda de los pobres, pues. Era la ofrenda de los pobres. Porque la ofrenda que ellos tenían que llevar era una oveja. Un cordero, perdón. Un cordero, miremos, Levítico, miremos. Levítico 12, 6 y 8. Levítico 12, 6. Lo que sucedió con Jesús, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, ¿se acuerdan? Cumplidos los días de la purificación, todo al pie de la letra se tenía que cumplir. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, te traerá, ¿qué? Un cordero. Esa era la ofrenda. Un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola, cualquiera de las dos, para expiación. A la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Verso 8. Verso 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, o sea, ¿qué entiendes ahí? O sea, si es pobre y no tiene para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, que fue la ofrenda de Jesús. ¿Ok? No te dejes engañar, pues. No te dejes engañar que Jesucristo fue rico aquí. No fue rico. Fue pobre. Ahí está su ofrenda. Es más, Eclesiastés 4:14. Y si con esto no entiendes ya, mejor te vas. No, una broma. Una broma. Mejor quédate para que puedas entender más. Eclesiastés 4:14. Eclesiastés 4:14, por favor. Porque quiero que lo vean. Porque de la cárcel salió para reinar. De la cárcel salió para reinar. La cárcel porque él fue ¿a dónde? Al infierno, ¿verdad? ¿Salió para qué? Para reinar. Aunque en su reino nació pobre. Nació pobre, hermanos. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. Nació pobre. Porque su padre era el rey, el dueño, el creador de todo el universo. Y no hubo un lugar donde él pudiera nacer. Porque no tenían recursos. No tenían recursos. Nació en un pesebre. Como le decía en el primer culto. Es como que, imagínate, al hombre, un hombre rico aquí en la tierra, que sea dueño de las clínicas más top del mundo.
las mejores clínicas, con todo el lujo y con todo lo que quiera. Y que tenga a su esposa embarazada y la mande a dar a luz ni a una posta siquiera, a un corral por ahí. Porque Jesús nació en un pesebre, donde habían animales, siendo el creador del universo. Ese es el amor de Dios hacia nosotros, porque Él tenía que hacer eso, porque tenía que hacerse pobre para que tú y yo ya no lo seamos. Y eso es cuando a veces no entendemos el amor de Dios, porque pasamos ligeras las cosas y no nos damos cuenta de que cuán grande es el amor de Dios por ti y por mí. Amén. Que se hizo pobre, y lo ves en su ofrenda, era pobre. El verso 39 de Lucas 2, por favor, para terminar con esta parte, para ver cómo Jesucristo seguía cumpliendo la ley, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Miren ustedes. Jesucristo cumplió la ley, cumplió toda la ley, cumplió con todo lo prescrito. ¿Por qué cumplió con todo lo prescrito? Porque en ese entonces la ley estaba vigente. No tenía otro camino. Tenía que cumplir sí o sí la ley. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, ¿no? Cumpliendo todo la ley. Entonces, ¿por qué decimos que cumplió toda la ley? Porque la palabra dice que en 1 Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, no hizo pecado quiere decir que no falló a la ley. No falló ni un punto de la ley. Ni un punto de la ley falló Jesucristo. ¿Por qué? Santiago 2:10. ¿Por qué digo que no falló ningún punto de la ley? Porque dice que no cometió pecado. Y la palabra dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, uno nada más, se hace culpable de todo. O sea, si son 613 mandamientos en la ley, cumples todo y fallas en uno, no te sirve de nada cumplir el resto. Estás muerto. Y Jesucristo no hizo eso porque dice que no hubo pecado en él. Quiere decir que cumplió absolutamente toda la ley de Moisés. Hasta que dejó de estar en vigencia, por supuesto. Hasta los 30 años exactamente. Mientras estuvo en vigencia. No, como les digo a ustedes, ¿a qué edad murió Jesucristo? Algunos me dijeron 33. Mentira, no dice la palabra. Lo único que la palabra de Dios dice que Él empezó su ministerio a los 30 años. Eso está en Lucas 3:23. Lucas 3:23. Ahí podemos ver Jesús mismo al comenzar su ministerio. ¿Qué ministerio? El ministerio sacerdotal, pues. El sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Leví, porque él no era levita, él era de Judá. Entonces, según Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Tampoco dice que era de 30 años, era como de 30 años. Inicia su ministerio. Pero a alguien se le ocurrió que hasta murió a los 33 años y todo el mundo siguió eso. No dice la Biblia a qué edad murió. ¿Ok? Pero ya sabemos que era como de 30 años. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley, ¿qué ley? La ley de Moisés. La ley de Moisés. El final de la ley de Moisés es Jesucristo. Hasta ahí llegó la ley. Hasta Juan el Bautista. Hasta que era anunciado el reino de los cielos. Gálatas 3:25. ¿Qué dice Gálatas 3:25? Pero venía la fe, o sea, la ley de la fe,
que dice, ya no estamos bajo ayo. Ayo es el tutor, que fue la ley anterior, la ley de Moisés. O sea, quiere decir que venida la ley de la fe, ya no estamos bajo la ley de las obras. Por eso digo, no pueden estar las dos juntas. Una sucede a la otra. Así como el sacerdocio, no pueden estar ambos sacerdocios juntos. Un sacerdocio sucede al otro, sigue al otro. Es por eso que a qué edad Jesucristo comenzó su ministerio sacerdotal como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿A qué edad? A los 30 años. ¿Qué quiere decir? Que desde que nació hasta los 30 años, él tuvo que cumplir la ley. Por eso es que hemos leído que todo lo que decía conforme a la ley, conforme a la ley, él tuvo que cumplir hasta los 30 años. Vamos a ver que después de ello, ya Jesús ya no cumplía la ley, porque ya no estaba pues la ley. ¿Entiendes? Se anuló esa ley. ¿Lo estás entendiendo? Se anula esa ley, quedó anulada, quedó abrogada, anulada, desaparece. Desapareció esa ley. Ahora está la otra ley, la ley de la fe, en el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y yo te demuestro que Jesucristo no cumplía la ley. Primer punto, ya no guardó el sábado. Desde que nació hasta los 30 años, Jesús ha tenido que guardar el sábado. ¿Por qué? ¿Qué dice la ley? Éxodo 31, 14. Así que guardaréis el día de reposo, o sea, el día sábado. Porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto, morirá. Nadie podía profanar ese día, tenían que guardar el día de reposo. Y como lamentablemente ahora hay gente que no entiende que ya no estamos bajo esa ley y sigue pretendiendo guardar el día sábado, ¿no? Porque sencillamente no comprenden, no entienden lo que Jesucristo está haciendo aquí. Jesucristo ya no guardó el sábado, ni sus discípulos. Miremos pues, Mateo 12:2. Mateo 12:2. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban recogiendo espigas. Es el trabajo de recoger espigas. Eso no se podía hacer los días sábados. Eso no se podía hacer el día de reposo. Eso era transgredir la ley. Pero aquí sus discípulos ya comenzaron a recoger espigas el día sábado. Por eso los fariseos se enfurecían y dicen, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Porque la ley ya no estaba en vigencia. ¿Estás entendiendo? Si la ley estuviera en vigencia, Jesús hubiese sido el primero en transgredirla. Pero él no ha transgredido la ley. Y eso es lo que mucha gente no comprende. Y eso también que a mí me ha costado. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo, decía, pero ¿por qué Jesús no guardaba la ley? ¿No? Hasta que pude comprenderlo. Hasta que pude entender, gracias a Dios, ¿no? Juan 5:8. Juan 5:8 al 10. Juan 5 del 8 al 10. Jesús le dijo, sana a un paralítico, ¿ya? Levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Y qué dice? Y era día de reposo. ¿Por qué crees que dice y era día de reposo? Para enseñarte de que ese día Jesús le envió a cargar su lecho. Por eso el verso siguiente, los fariseos, mira, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Por qué estás haciendo? No es lícito que hagas eso. Y el hombre le contestó, el hombre que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. Vayan a decirle a él, ¿no? Él me dijo que lo llevara. Y como me sanó, yo le hago caso. Pero es sábado, no importa. Por algo será, ¿no? Jesús ya no guardaba la ley.
Ya no guardaba la ley. Y si tú no quieres ver esto, ya pues ya, ¿no? Verso 18. Verso 18. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, o sea, Jesús quebrantó el día de reposo. Ya saben por qué, ¿no? Sino que también decía que era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero vamos al hecho de que Jesús quebrantó el día de reposo. ¿Por qué? Porque ya no estaba bajo la ley, pues. Ya ese momento ya fue el cambio sacerdotal, ya no estaba bajo la ley. Y Juan 9:16 para que puedan ver. ¿Cuál era la conclusión de los judíos? ¿Cuál era la conclusión? Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. ¿Por qué concluían que no procedía de Dios? Porque no guardaba el día de reposo. ¿Ve? O sea, por eso concluían ellos, este no es de Dios. ¿Por qué? Porque si fuera de Dios, tendría que guardar el día sábado, tendría que guardar el día de reposo, y Jesús no lo hizo. Porque no entendían, no comprendían que ya la ley ya no estaba en vigencia. ¿Qué hizo Jesús? Aparte de no guardar el día de reposo, tocó a un leproso. Tocó a un leproso. Y la ley decía claramente que toda persona que tenía lepra es inmunda. ¿Qué quiere decir inmundo? Un sacerdote no podía tocar a un leproso, es más, ni acercarse podía. Y en Lucas 5:13 dice, entonces, extendiendo él la mano, o sea, Jesús extendiendo la mano, ¿qué dice? Le tocó. No creas que está escrito por escribir, tocó. Le tocó para demostrar de que él ya no cumplía la ley. Según la ley, él no podía tocar a un leproso. Pero acá dice, le tocó. Le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra lo dejó. Amén. ¿Qué hizo más Jesús? Tocó a un muerto. Tocó a un muerto. Y Levítico 21:11, quiero que lo leas para que puedas darte cuenta que decía la ley con respecto al sacerdote frente a un muerto. Dice, ni entrará donde haya alguna persona muerta. O sea, el sacerdote ni siquiera debía entrar a la habitación donde había un muerto. Menos tocarlo. Así sea su padre, así sea su madre. Porque si ellos entraban solamente a la habitación donde había un muerto, estaba contaminado. ¿Qué significa? Que es inmundo, ha pecado. ¿Me entienden? No podía ni siquiera entrar a la habitación. Así sea su padre o su madre, dice la ley. ¿Y qué hizo Jesús? Lucas 7:14. Lucas 7:14. Y acercándose, tocó el féretro. O sea, no solo entró, sino que hizo, tocó al muerto. ¿Para qué? Para resucitarlo, pues. Pero no podía hacer, según la ley, él no podía tocar a un muerto. Y le tocó. ¿Por qué? Porque la ley ya no estaba en vigencia en ese momento. Ya estaba la ley de la fe, la ley de la fe. Y hay muchos ejemplos. Y otro ejemplo claro es cuando Jesús le trajeron, ¿se acuerdan?, a una mujer encontrada en pleno acto de adulterio. ¿Qué decía la ley? Irremediablemente tiene que morir, como apedreada. Así decía la ley. Pero como Jesucristo ya no estaba bajo la ley de Moisés, ¿qué hizo Jesús? Le dijo, yo no te condeno. ¿Quién te condenó cuando le hizo la pregunta? Nadie le dijo a ella, yo tampoco te condeno. Pero vete y no peques más. Vete y no lo vuelvas a hacer. Amén. Eso es misericordia. Lo que en la ley no había misericordia. La ley
que encontraban en adulterio, muerto. Se acabó, ahí no había perdón, no había misericordia. Aquí sí. Aquí sí. En la nueva ley sí. En la ley de la fe sí hay perdón. En la nueva ley hay misericordia. Porque Jesucristo pagó el precio de tu pecado. Es otra ley, muy diferente a la anterior. Por eso es que no tenemos que confundirlas. No tenemos que confundirlas. Cada una en su contexto. Por eso es que Jesucristo en Juan 7:19, les dice a ellos, los confronta y le dice, ¿no les dio Moisés la ley? Y ninguno de ustedes la cumple. ¿Y por qué procuran matarme entonces? Si yo no la cumplo, ¿por qué quieren matarme? Si ustedes tampoco la cumplen. Chistosos los fariseos, ¿verdad? No la cumplen ellos y ve que Jesús no la cumple y a él sí lo querían matar. Y Jesús le dice, si ustedes tampoco la cumplen, ¿por qué quieren matarme entonces? Amén. Amén. Deberían matarse ellos primero. Qué importante es entender esto para poder ubicarnos. Por ejemplo, para ver este texto, que voy a concluir con esto, porque yo sé que quedan a veces dudas, quedan incertidumbres que lejos de ayudarnos a veces nos confunden. Entonces es necesario aclarar. Vamos a ir a Mateo 23:23. A Mateo 23:23. Ubícate en qué contexto estamos ya. ¿En qué contexto estás? ¿En qué ley estás? En la ley de la fe. ¿Qué le dijo Jesús a ellos? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Hipócritas porque decían una cosa y hacían otra. Porque diezman la menta, el eneldo y el comino. O sea, como dije, hierbas que no tienen valor casi. Ellos tenían que diezmar de todo y diezmaban sus hierbitas, ¿no? El resto. Y quería que eso comieran, porque ¿sabe para qué era el diezmo? Para alimentar a los levitas, a los sacerdotes. ¿Y qué querían los fariseos? Que iban a comer menta, eneldo, comino. Eso le daban para que coman, imagínense. Por eso es que le dice, deja lo más importante de la ley. Yo te pregunto, en este momento, Jesucristo, ¿bajo qué ley estaba? La ley de la fe, pues. La ley de la fe. Ya estaba bajo la ley de la fe, ya la otra ley ya fue. Acuérdense, les he demostrado que Jesucristo ya no la cumplía. Por eso aquí ya no está bajo la ley. Por eso él le dice, lo más importante de la ley. ¿Pero de qué ley se refiere? La ley de la fe, pues. Por eso es que le dice la justicia, la misericordia. ¿Había misericordia en la ley de las obras? No había misericordia. Tú faltabas, te caía. ¿No? No había misericordia. Y la fe, la ley de las obras, ¿era ley de fe? No era ley de fe, ya hemos visto. No era de fe. Entonces no se estaba refiriendo. ¿Por qué? Porque también lo hemos visto que el contexto no estaba ya bajo la ley. Entonces, ahí en ese momento Jesús les dice, esto era necesario hacer. ¿Qué? Que hagan justicia, misericordia y fe. Es necesario hacer. Pero le dice, sin dejar de diezmar. Amén. ¿En qué ley está hablando? La ley de la fe, hermanos. En esa ley de la fe le dice, no dejes de diezmar. Entonces, tú has escuchado, ¿no? Que mucha gente inescrupulosa dice, no, la ley era el diezmo del tiempo de la fe. Otro dice, en el Nuevo Testamento nunca se habla de diezmo. Mentira, ahí está. Ahí está. Lo que sucede es que, y ahí la gente confunde, lo que sucede es que
En la ley era impositivo. Por eso tenía que estar, tienes que diezmar. En la ley de la fe ya no es impositivo, es voluntario. Por eso es que no te dice. Simplemente Jesús le dijo, no dejen de diezmar, nada más. Pero ¿bajo qué ley? Bajo la ley de la fe. Para que tu ofrenda, para que tu diezmo, lo que tú das, lo reciba el Señor. Porque si Dios te dice, tienes que dar, da, eso ya no sería voluntario. Sería impuesto, imposición. Y eso no recibe Dios. Eso lo reciben los hombres. Lo que Dios recibe es lo que tú das de corazón voluntario. Sin que nadie te tenga que decir, tienes que diezmar, tienes que ofrendar, tienes que hacer esto. No, nadie te tiene que decir eso. Eso tiene que nacer de tu corazón agradecido a Dios. Porque lo que tienes es porque Él te ha dado. No es tu trabajo, no es tu inteligencia, no es tu habilidad, es lo que Dios te ha dado. Si tienes salud es porque Él te ha dado salud. Si tienes habilidad es porque Él te ha dado esa habilidad. Tienes que ser reconocido, reconocer que Dios es el autor de todo. Es más, Él dice, mío es el oro, mío es la plata, ¿o no? La tierra y su plenitud, ¿de quién es? Es de Dios. ¿Qué es nuestro? No es nada. Si lo que tenemos es por su gracia y su amor, su misericordia que nos ha concedido. Y en eso tenemos que nosotros ser agradecidos con Dios. Amén. Entonces no te confundan y no te confundas tampoco. Tienes que contextualizar bien la palabra, saber en qué momento estás viviendo. No, porque a la gente a veces le gustan las imposiciones y todo. No, la gracia no es impuesta. Es como alguien decía, la gente, Dios no va a impedir que la gente vaya al infierno. La gente va a ir al infierno porque quiere irse para allá. Porque Dios ya proveyó la salvación. ¿O no? En Cristo está nuestra salvación. Entonces, si la gente se va allá al infierno, es porque no creyeron en lo que Dios les dio. No creyeron en la provisión de Dios, que es Jesucristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Así es, amados hermanos. Y esto quería transmitirles porque es importante que nosotros podamos ver las cosas como están escritas, como son. Yo no lo he inventado, está ahí escrito. Coge tu Biblia nuevamente, léela, repásala y vas a ver que es así. Y ahí vas a encontrar sentido a muchas cosas. Lo que antes a veces no, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Pero ¿por qué hoy no dejan que coman chancho, no dejan que coman? Y muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Amén, hermanos. Espero que hayan hayamos entendido por la ayuda de nuestro Dios. Padre bendito, Dios todopoderoso, en el nombre